Bueno, ahí estamos. Hechos capítulo 13. Ahí quedó enfocada, compañera, la hermana de Com, ¿sí? Bueno. Hechos capítulo 13. Los hermanos ya están saliendo al resto del mundo. Ya salieron, ya estuvieron en Jerusalén, ya estuvimos en Judea, ya pasamos por Samaria. Ahora vamos a comenzar por el resto del mundo. Desde el capítulo anterior empezamos con algunos hermanos, salieron ¿a dónde? A Chipre. ¿Qué ciudades fue que visitaron? La isla de Chipre. ¿Y la qué? Hechos. Hey. No, pero más lejos, estuvimos más lejos. Cesarea y Jope está muy cerca todavía. Estuvieron en Chipre, en Fenicia, 11-19. Ya salieron hasta Fenicia, algunos hermanos ya salieron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Pero no le predicaron a nadie, solo a los judíos. Y el 20 dice, y entre ellos algunos de Chipre y de Cirene, cuando entraron a Antioquía, hablaron solamente a los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Son judíos nacidos por fuera de, ¿cierto? De Judea. Son por fuera de Judea, eso. Entonces tenemos a los judíos, a los griegos y a los gentiles. ¿Ah? Griegos con padres judíos. Griegos, eso, nacidos o son simplemente judíos, pero nacidos en el extranjero, nacidos por fuera. Creyentes o no creyentes, pues en el judaísmo, en la religión de ellos, ¿no? Son judíos, de padres judíos, pero nacidos por fuera de Judea. Por fuera de Judea, por fuera de Jerusalén. Entonces, ¿cómo les diríamos? Griegos judíos. Son griegos. La Biblia en el Nuevo Testamento los llama griegos. Pablo en sus cartas también los llama los griegos. En Romanos dice no hay judío ni griego, ¿sí o no? Y los gentiles, los etnos, es otra cosa. Porque a veces creemos que los griegos son gentiles. No, los griegos son judíos, pero nacidos por fuera de Judea. Y recordemos que el judaísmo tiene esa particularidad. Puede ser judíos, también puede ser de las otras tribus. El judaísmo, no, esos son los etnos. El judaísmo tiene esa particularidad de que le encanta en su parte religiosa hacer. Entonces dentro de ellos mismos tienen esas disputas, porque Jesucristo los acusó inclusive que buscan los primeros lugares, ¿sí o no? Estiran las filacterias, es decir, los tzitzit, los talit, y entonces porque así son más santos, entonces yo soy más santo que usted, entonces yo soy más alto, y bueno, entonces eso mismo copian las demás religiones, el cristianismo tenemos lo mismo. O sea que esa costumbre Tenemos, es nueva. esas costumbres son mundanas, son paganas, son de hombre. Eso, entonces la costumbre del hombre es esa, es sentirse superior al otro. Entonces yo soy el que mando aquí, el pastor o el obispo, el cura, el no sé qué. Entonces forman rangos para ir ascendiendo en sus rankings. Y asimismo pastores de iglesias pequeñas son menores que los pastores de iglesias grandes y centrales en las ciudades y en los pueblos y bueno. Y entonces, ¿quién tiene más rosca? Entonces yo no me voy por allá porque por allá no pagan lo mismo. Y bueno, en fin. Y ahí nos vamos yendo todos. Ya salimos pues, estamos ya en el resto del mundo. Y en el capítulo 13 hay una cosa particular que en el capítulo 10 y en el 11 y en el 12 tenemos una transición. Porque aquí vamos a tener cambio de personaje principal, la narración. Ya en el capítulo 11 y 12, Bernabé, que también es uno de los grandes, introduce a Pablo. Lo introduce dentro del contexto de los discípulos. Porque Bernabé es el que presenta a Pablo. Entonces, de alguna manera Pablo estuvo caminando detrás de Bernabé. Luego entonces teníamos personaje principal,
desde el 1 desde el 2 o desde el 1 hasta el 10. Teníamos toda la Biblia de Yoshua, eso está muy claro, pero aquí en este caso estamos hablando de Pedro. Pedro es el que está dando los sermones, todos. Se da como 5 sermones, pega 5 sermones en los 10 capítulos hasta el capítulo 11. Capítulo 11 vuelve y narra lo mismo. Entonces tenemos un personaje principal, Pedro. Porque aquí para adelante ya el personaje principal va a ser Pablo. Va a ser Pablo. Y en este capítulo vamos a notar algo particular, y es que comienza llamándolo desde el anterior se llama Saulo. Y aquí en este capítulo se va a dejar de llamar Saulo. En este capítulo 13 es donde Pablo comienza a llamarse Pablo. ¿Listos? ¿Quién va a comenzar a leer, por favor? Hermana del micrófono. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Un momentico. Ojo pues, presta atención ahí. Manaén, ¿se crió con quién? Herodes, el tetrarca, y Saulo. Recuerden eso pues, porque por allá Saulo va más adelante, va a tener una defensa, y sabemos por qué Saulo es tenido en cuenta en ciertas cosas, por ser, era conocido de cierta manera con Herodes el tetrarca. ¿Quién es Herodes el tetrarca? ¿Quién es Herodes el tetrarca aquí en este contexto? No tenemos referencia. Bueno, ahí lo vamos, más adelante lo encontraremos, o para la próxima. Siga, hermana. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Sí, pero no importa, lea, Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús. Bar-Jesús. Ajá. Bar, en hebreo, en arameo, hijo. Jesús. ¿Cómo llamaba el mago? Bar-Jesús. Bar-Jesús, hijo de. En hebreo sería, o en arameo sería hijo de salvación. Sería entonces, ¿cómo diríamos? Bar-Jesús, Bar-Yeshua. Bar-Yeshua, Bar. Tengan en cuenta que Bar es hijo. Hijo en arameo es hijo. Entonces sería Bar, hijo de salvación. Sí, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un falso profeta judío llamado Bar-Yeshua. Bar-Yeshua, ¿vio? Hijo de salvación. Se encontraron a un hijo de salvación. ¿Sí o no? Preste atención al siguiente verso. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Oiga, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Momentico.
Mire, verso 7, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijoso en él. Hasta ahí ya se llama Saulo. Vamos a mirar que de aquí para adelante ya se llama es Paulo. Después de que se conoció con el procónsul Sergio Paulo, Saulo de Tarso ya no se llama Saulo de Tarso, se llama Paulo. Eso es una cosa particular. Algunos dicen otras cosas, dicen que fue que el procónsul adoptó no, la palabra es, bueno, tomó en custodia, bajo su abrigo, tomó bajo su, ¿cómo se dice? Su protección, eso, a Pablo, a Saulo. Entonces Saulo adquirió el nombre del procónsul, dicen algunos. Yo no soy quien para decir si sí o si no. Pero, oiga, présteme la atención. Yo sé que eso es lo que causa a la gente que llega tarde y todo eso, pero bueno, está bien. Eso, mire, vea, estamos, por eso es que hacen de Satanás, hacen de adversarios a situaciones. Ay, no. No, es que le aprendí mucho al cristianismo. Sí. Muchos dejan ella como para la predica. Eso. Se pierde en la oración, se pierden los cantos. Ya, excelente. No, ahí, vea, pase por aquí por la cámara. Pásese por la cámara, pásese por aquí por la cámara para que vean la pinta, hombre, vea. A ver. ¿Sí se vio? Sí, pero te faltaron unos... Ve, este muchacho va para un culto. Hoy hay culto por ahí, Marmajito. ¿Qué tal allá? Ya está arreglado. En serio, usted dio toda la vuelta solo. Vea, entonces, ya... Maranata joven. Mire, vea, entonces es algo curioso. De todas maneras, sea como sea el suceso, aquí ya se llama Pablo y tuvo un encuentro con el procónsul, y entonces ahí estamos, que pudo haber sido debido a eso. Al llegar a Salamina, enviados por el Espíritu de Santidad, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas. ¿A quién más le van a anunciar la palabra de Dios? Pues a los que leen la palabra de Dios, a los que conocen del tema, a los que tienen algo que les pueda decir, ¿cierto? Porque yo me imagino que nosotros hemos notado eso cuando predicamos en las calles. Ya viene esa camioneta volqueta. Cuando predicamos en las calles, podemos notar que las personas que medio se detienen a escuchar algo son los que son evangélicos de alguna religión, católico o protestante, pero que al menos como que le interesa algo de la escritura. Eso mismo ha pasado siempre. Usted no le va a hablar a alguien que no le interesa el tema. ¿Usted para qué le va a hablar a alguien de cómo se cocina un huevo si a esa persona no le interesa cocinar, sí o no? Siga, hermana, entonces con el 13 en adelante, que aquí para adelante la empiezo a molestar, a detener mucho. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Un momentico, hermana, téngala ahí. De esto habla Juan Marcos los dejó. Juan Marcos, que atrásito se mencionó. En el video pasado la semana pasada hablamos de Juan Marcos. Y aquí más adelantico van a tener otro problema con Juan Marcos. Juan Marcos a Bernabé y a Saulo los abandona, los deja. Verso 14. Ellos llegaron a Antioquía, a Pisidia. Antioquía de Pisidia.
Entraron en la sinagoga, día de reposo, cuando se reúnen en la sinagoga. ¿Qué leen? En las sinagogas, ¿qué se lee? La ley y los profetas, verso 15. Eso está muy claro. Por ahí hay un texto, para que me ayude alguien por ahí. Dice Jesucristo, dice al final de la palabra, dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de Los escribas y fariseos. Y antes de eso, ¿qué dijo? Dice, cuando estos se sienten en la cátedra de Moisés. ¿Ah? Cuando escribas y fariseos, cuando los comandantes, los pastores, los que dirigen una iglesia, una congregación, una sinagoga, se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, cuando leen las Sagradas Escrituras, en este caso, la ley y los profetas, esas eran las Sagradas Escrituras que teníamos hasta Hechos 13, todavía tenemos solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no existe. Por aquí, algo, dice Código Real, dice que entonces habló Jesús a la multitud de judíos reunidos y a sus talmidim diciendo, Discípulos. en la silla de Moshe se sientan los perusim y Sí. los soferim. Sí, los escribas y fariseos. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacerlo. Ujú. Pero las interpretaciones, Sí, las que interpretaciones. ellos hacen de esos mandamientos no los sigáis ni tampoco imitéis vosotros. Eso. Más como más, Ajá. más claro, Sí, ¿no? sí, excelente. Disculpa. Está bien. Eso es. Entonces, cuando ellos predican la Sagrada Escritura, cuando la leen, eso está ahí, hay que hacerlo, porque están leyendo Biblia. En este caso estamos hablando de fariseos, escribas, que eran los que mandaban en las sinagogas. Aquellos que vayan a una iglesia cristiana, cuando el cura lee la Biblia, claro, es que está leyendo la ley de Dios y el profeta. Cuando el pastor lee la ley de Dios y el profeta, claro, hay que hacer. Cuando el pastor o el cura dicen, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Claro que sí, pues, claro que sí. Amén, aleluya. Amén a todo eso. Y sabemos que la palabra de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces hagan todo lo que ellos digan. Hagamos todo lo que está en la Biblia, claro que sí. Lo que se dice que hay que hacer en la Escritura. ¿Estamos bien? Hermanos, les dicen los de la sinagoga, los vemos que son como, ustedes son como judíos también, ¿sí o no? Porque ¿cómo los distinguieron? Mire que aquí el texto simplemente está diciendo, hermanos, si tenéis alguna palabra, verso 15, de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la ley y a los profetas que acabaron de leer. ¿Cuál sección, qué parashá leerían? ¿O qué sección leerían del profeta y de la ley? No se sabe, ahí no dice. Pero luego de la parashá, de la lectura de la parashá, después de la lectura de la ley, de la porción de ese día, de la ley y del profeta, ¿qué hacían? Entonces comenzaba la exhortación. Estos camiones, hombre, que el Señor los reprenda, hombre. Luego de la lectura de la ley y el profeta comenzaba la exhortación de la lectura que se acaba de hacer. Pregunta. Cuando ese honor, porque le están diciendo a ellos, si tienen alguna palabra de exhortación con respecto a lo que se acaba de leer, ¿eso lo hacen con cualquiera? No, eso no lo van a hacer con cualquiera. ¿Ya conocían a Pablo y a Bernabé en esa sinagoga de Antioquía de Pisidia? No, no los conocían. ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Sería por cómo estaban vestidos o qué? Iban bien vestidos. Entonces dijeron, estos son como evangélicos también, como de que, ¿cierto? ¿Crees que a cualquiera no llamaban? A cualquiera no. Entonces alguien los tuvo que haber reconocido. Alguien los Todos tuvo de que la haber sinagoga ese día, ¿no? ¿O sería por las vestimentas especiales que te llevaban? Era eso, porque llevaban en
Pues estamos, ¿cómo se dice? Estamos conjeturando, especulando. Mire, vea, a Pablo y a Bernabé los reconocieron. Fueron reconocidos. Porque no a cualquiera le dicen que dé la palabra de exhortación. Es como cuando Yoshua llega a la sinagoga en Mateo 4. Mateo 4. Ya lo habían visto Por YouTube ya los habían visto seguro. Ya eran famosos. Entonces llega Yoshua a la sinagoga y le dijeron, le toca leer. Eso no a cualquiera. A ver, los que venimos aquí del contexto cristiano, estamos en el culto. Entonces llegó y entró a un fulano y dijo, vea hermano, usted que acaba de llegar, venga de la predicación hoy. No, eso no. Eso era la costumbre antes. La costumbre antes. O al menos no de que saliera a leer, pero sí a saludar. Sí, eso. Lo vieron nuevo y hermano, ¿viene de qué parte? Pase adelante. sí, aquí sí. Y él un saludo. Y él un saludo a la congregación. Eso. En las congregaciones pequeñas sí pasa mucho. En las congregaciones cristianas pequeñas, cuando llega alguien nuevo, lo ponen a saludar así. Bueno, entonces Pablo va a dar una exhortación. Ojo, va a dar la exhortación. Presten atención a la exhortación que va a dar Pablo. Y démonos cuenta del panorama bíblico que va a hacer. Notemos que cada vez que un predicador, que alguno de ellos va a exponer, fijémonos siempre cómo es el panorama bíblico que da. Pablo en el primer sermón, en el segundo, Esteban, todos hacen un panorama bíblico. Comience pues, hermana Dana, el sermón. Entonces Pablo se levanta, verso 16. Pablo se levanta e hizo silencio, señal con la mano de silencio, porque como no hay equipo de sonido, entonces todos están ahí hablando, discutiendo, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será aquello? Entonces se levanta, hermanos, y hace señal con la mano, voy a hablar, permítanme, ya me dieron la palabra aquí el pastor, el fariseo aquí duro de la sinagoga, y va a hablar, verso 17. Verso 17. El Dios de este pueblo, de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su destierro en Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Durante 40 años los soportó en el desierto, y destruyeron 7 naciones de Canaán, y les dio su tierra en herencia. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Después quitó a este y levantó por rey a David, de quien testificó: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene después de mí aquel a quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y extranjeros, que entre vosotros respetáis a Dios, y a vosotros he sido enviado, y a vosotros ha sido enviado este mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconocieron a Jesús y las palabras de los profetas que leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase.
Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido junto con él desde Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a vuestros padres, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, al resucitar a Jesús, como en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y acerca de lo que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os haré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque cuando David hubo servido el propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo el que cree. Cuidad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra que nunca os la cuenten, no la creeréis. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Un momentico, déjalo ahí. Listo, ahí se acaba ese sábado. Porque ahí el verso siguiente dice el sábado siguiente. ¿Sí o no? Vamos a hablar de este primer sábado. Porque parece ser que se quedaron otra vez hasta el siguiente sábado para volverse a reunir de nuevo en la sinagoga para seguir hablando. Porque los gentiles, los que estaban en la puerta escuchando, porque es que este es el punto. Yo alguna vez, cuando estábamos en la 40, con el negocio allá, hablábamos mucho con César Loaiz, César García. Entonces, sí, entonces se enojaba mucho, César se enojaba mucho conmigo. Bueno, conmigo no, con la Biblia. Porque la salvación es para los gentiles, no para los judíos. Entonces leíamos este texto, entonces yo le decía, ¿usted dónde cree que los gentiles leían, escuchaban de la palabra, de la Biblia, de la ley de Dios, del profeta, de la Biblia, porque no había más Biblia sino Antiguo Testamento? Entonces, que en la sinagoga no era. Entonces leí este texto. Y aquí tenemos dos grupos. Pablo plantea dos grupos aquí. Desde que comienza el discurso. Dice: israelitas, verso 16. Y los que veneráis a Dios, dice la versión mía. La Reina Valera dice los que temen a Dios, me parece, ¿cierto? El verso 16. Entonces, tenemos israelitas, aquí ustedes, y los que temen a Dios. Los que teméis a Dios. Los que temen a Dios, los de la puerta. Entonces el primer grupo se compone de judíos
creyentes, ¿cierto? De gentiles que se volvieron judíos, es decir, prosélitos. Y le tenemos entonces, ese primer grupo se compone de esos dos, pero el siguiente grupo es los que temen a Dios. ¿Quiénes son esos? Los gentiles, los que están en la puerta. Los que al final del sermón le dicen, Pablo, qué maravilla, no habíamos escuchado esa interpretación que usted acaba de hacer del texto de la parashá de hoy. Entonces mire que aunque no dice que leyeron tal sección de la ley o de los profetas, aquí sí me da a entender qué fue la sección que leyeron. Cuando Pablo sigue hablando, verso 26, dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿cierto? Hermanos del linaje, hijos del linaje de Abraham. Y extranjeros. Y extranjeros. Que entre vosotros, ¿qué? ¿Qué dice ahí esa Biblia de ustedes? Respetáis a Dios. Respetáis. Aquí dice lo mismo. Así enviado. Ah, pero usted cogió la misma versión que la 2000 seguro. ¿Cuál tiene usted? El Código Real dice, y los varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Teméis a Dios. Listo, ahí está. Mire, en el verso 16 dice, israelitas, ¿cierto? Y aquí ya les dijo, hijos del linaje de Abraham. Y vuelve a decir, y ustedes, los que están allá afuera, los que temen a Dios, los temerosos de las naciones. Cornelio, ¿dónde entraba? El del capítulo 10. En los temerosos de las naciones, ¿sí o no? Eso dice el capítulo 10. ¿Estamos bien? Pablo, desde el verso 17, dice, el Dios de este pueblo, ¿de cuál pueblo? De Israel. El Dios de este pueblo, ¿de cuál? De Israel. ¿Eligió a quién? A nuestros padres. Aquí, ¿quiénes serán nuestros padres? Abraham, Isaac e Israel, Jacob. Hay un texto que dice algo parecido. Amós 3:2. Yo no puse el dedo ahí, hombre. Lo busqué y precisamente lo busqué para adelantar y le quité el... Amós 3:2 o 3:1. Se lo voy a leer. Amós 3:1. Oíd esta palabra que habló el Señor contra vosotros, pueblo de Israel, contra toda la familia que saqué de Egipto. Verso 2. De toda familia de la tierra, solo a vosotros he conocido. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no se hubieran puesto de acuerdo? Mire, de todas las familias de la tierra, no sé, ahorita, a ver, ¿qué otra versión encuentran ahí? Esta era la 2000, la mía. La mía es Reina Valera 2000. De todas las familias de la tierra, solo a vosotros he conocido. Por tanto, os castigaré. Es como así, hombre. Entonces Dios al que lo conoce a uno te lo va castigando, ¿o qué? No, pues entonces mejor que no lo conozca a uno, ¿o qué? Oiga, ¿usted qué dice? Es mejor que no lo conozca a uno, porque entonces el que conoce lo castiga. El castigo es para los que no obedecen. Ajá, ¿sí castiga, sí o no? Sí, es que Dios sí castiga. Sí castiga, no castiga. Ahí dice la Sí palabra castiga. castiga. Entonces, el padre al que ama corrige. El padre del que ama. Ah, entonces ¿es castigo de qué? ¿Castigo o corrección? Castigo. No, Ahí corrección. dice castigo. Bueno, busquemos otra versión pues.
Busquemos otra versión. A ver, vamos Amós leer 3:2. Amós 3:2. Sí. O 3:1. 3:2. Vayan encontrando Amós 3:2 mientras que yo cierro esta ventana aquí un momento. Bueno, vamos pues a leer las versiones. ¿Qué dice? Solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra, por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. Ajá. Os visitaré por todas vuestras culpas. Solo a vosotros os he escogido, aquí está seguido. Vea, ponga el Escogido micrófono cerquita. entre todas las familias de la tierra, por tanto os haré pagar todas vuestras perversidades. Ajá. Ojo pues. Solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra, por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. A vosotros solamente he conocido Ojo. de todas las familias de la tierra, por eso os pediré cuentas Mire. de todas vuestras iniquidades. Esa me gustó a leer. ¿Cómo es? A ¿Qué versión vosotros es esa? solamente he conocido de todas las familias de la tierra, Mire, por vea. eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Mire, vea. Entonces, Esa es la textual. la textual. Listo. Vea. Solo a vosotros conoce entre todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Aquí dice que le va a pedir cuenta. Mire, Solo a vea. ustedes. Eso es lo que es castigo ahí. Entonces no es que, no, pensé que mejor que no me conozca porque me va a castigar, no. Dios, el Padre al Hijo que ama, corrige. Pero entonces, para poder haber corrección, ¿qué es necesario primero? El amor, ¿cierto? Que lo conozca. Que lo conozca. El Salmo 73.1 también menciona algo así. El Salmo 73.1. La versión mía, por ejemplo, dice, Dios es realmente bueno con Israel. ¿Cuál Israel? Con los limpios de corazón. Es el Salmo de Asaf. Si lo leemos en hebreo, diría, Dios solo es bueno con Israel. Vea, Dios solo es bueno con Israel. ¿Cuál Israel? Los que el Señor ha limpiado el corazón. Salmo 73. Por ahí hay un texto que dice, Romanos 9. Romanos 9 dice, no todos los israelitas, no todos Los que descienden de Israel. son israelitas. Son israelitas, ni todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. ¿Sí o no? Romanos 9 algo. ¿Estamos bien? Ciertamente Elohim es bueno con Israel, con los que son puros de corazón. Ajá. Y en cuanto a mí, casi se deslizaban mis pies, por poco resbalan mis pasos. Aquí hay un tema que Pablo está planteando desde el principio. En la mera introducción, mire, vea. Hermanos, los que están aquí, israelitas y los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres. Aquí está hablando de elección, está hablando de gracia. No, es que estamos en la época de la gracia, pero ¿cómo es que? De dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Y cuando uno le muestra textos que muestran la gracia del Eterno desde el principio, entonces dice, no, es que también en el principio había gracia, porque, bueno, y se van culebreando porque se les cae el dispensacionalismo. Abraham, nuestro padre Abraham, fue elegido por las obras. ¿Fue elegido por las obras o fue elegido por gracia? Eso está muy claro. Eso está muy claro. Mire, vea.
el Dios de este pueblo, el Dios de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son israelitas? ¿Sí o no? Porque Pablo ya lo dice también. Aquí está comenzando Pablo, entonces aquí todavía no ha escrito a Romanos. Eso está muy claro, pues. Pablo aquí no ha escrito la carta a los romanos ni nada de eso. Más, yo creo que Pablo no ha escrito nada en este momento, pues todavía. Al menos de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, ninguna todavía aparece. Ya Pablo aclara y dice que no es por obras de ley, pero que cuando la ley está inscrita en la mente y el corazón, la ley muestra unas obras. Eso sí es muy claro también, ¿sí o no? Pablo plantea, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muy bien. Entonces, ¿quién es el Dios de Israel? ¿De cuál Israel? ¿Qué es ser israelita? Tendríamos que preguntarnos quién es Israel primero. ¿Quién es Israel? Entonces me toca devolverme hasta Jacob y leer quién es Jacob. Mire, vea. Pablo hace un panorama bíblico aquí, mire, vea. Eligió a nuestros padres, engrandeció el pueblo durante su destierro en Egipto y con brazos levantados los sacó de allá. Pablo no se está regresando hasta Abraham, ya él resumió de Abraham, de Génesis 12, a Génesis 40, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? 50. Lo resumió en medio verso. Mire que Pablo comienza la exhortación en Éxodo, ¿sí o no? Pablo comienza la exhortación en Éxodo. Durante 40 años los soportó en el desierto. ¿A quiénes soportó en el desierto? A Israel. Pero es que en Israel, en ese pueblo que salió de Egipto, también habían egipcios. También habían de otras naciones del sur de África, porque habían etíopes, ¿sí o no? Habían gente de ahí que salieron. Con el pueblo salió otra gente que no eran de sangre, ¿sí o no? Por eso le está diciendo, israelitas, los israelitas que salieron de sangre de Egipto, pero con ellos salieron unos temerosos de las naciones. ¿Por qué temerosos de las naciones? Porque creyeron en los milagros que sucedieron en Egipto durante 10 plagas, y con esa última plaga que hubo, con la muerte de los primogénitos, con la liberación que tuvieron por la sangre del dintel, gentiles de otras, egipcios y de otras naciones que creyeron en el Dios de Israel y salieron de Egipto. ¿Cuántos grupos? Era un solo grupo, pero se componía de israelitas y temerosos de las naciones, los que salieron de Egipto. Mire que es el mismo grupo que plantea Pablo en Antioquía de Pisidia. Está planteando el mismo grupo. Mire, ¿por qué Pablo? Porque más adelante los va a separar. Va a decir judíos y prosélitos. Presten atención. Recuerde, cuando Pablo dice aquí en este verso 16, dice israelitas, está hablando con dos grupos, con judíos creyentes de sangre y con prosélitos en el mismo grupo, juntos. Los llamó israelitas. ¿Y el otro grupo cuál es? Los temerosos de las naciones, los que están en la puerta, está muy claro. Miren lo que Pablo plantea. A mí me parece que Pablo lo está planteando de la misma manera cuando salieron de Egipto. Salieron los israelitas y los temerosos de las naciones, egipcios, etíopes, de otras naciones, que creyeron en el Dios de Israel, vieron sus milagros, salieron, fueron bautizados en el Mar Rojo, juntos todos, como un solo grupo, pasaron al otro lado, porque ya Moisés había planteado la pregunta al Señor, Señor, ¿los regreso? Estos extranjeros que salieron, ¿los regreso o qué? Y el Señor le dijo, no, si ellos se sujetan a lo que yo voy a ordenar, si ellos se someten, déjelos ahí, ¿sí o no? Está en Éxodo, ¿lo leemos o lo dejamos así? Ya lo sabemos, ¿cierto que sí? Mire, Éxodo 12. Éxodo, no, cuando Moisés plantea la pregunta al Señor con respecto a los extranjeros,
Que él le dice, ¿los devuelvo o qué? Dijo Adonai a Moisés y a Aarón, estas son las normas sobre la Pascua. No comerá de ella ningún extranjero. No. Todo siervo comprado por dinero a quien haya circuncidado podrá comerla. Esa es eso 12. Pero el residente y el jornalero no la comerá. Se ha de comer dentro de la casa, no sacará fuera de la casa nada de carne ni quebraréis ningún hueso. Y toda la comunidad de Israel Vea, la celebrará. yo estoy hablando de cuando Moisés dice, cuando ve un grupo de extranjeros, Moisés les dice, le pregunta, consulta con el Eterno y le pregunta que si los devuelve. Pero vea, después lo buscamos pues, démoslo para la próxima sección. Vea. Destruyó durante 40 años, destruyó naciones. Después, como por 450 años, les dio jueces. Samuel. Demandaron rey, les dio a Saúl. Les dio a David, hijo de Isaí. Según mi corazón, según el corazón de Jehová, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23. Ojo, de la descendencia de este, conforme a la promesa. Ahí está la pregunta. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa? Que vendría un Salvador para su pueblo. Ahí está. Pablo está haciendo un panorama bíblico rápido, en resumen, porque está hablando con gente que conoce la Biblia. Pero él quiere plantear, está dando las bases del planteamiento para explicar lo que está pasando ahí. De la descendencia de David, conforme a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Si soy linaje de Cristo, si estáis en Cristo, perdón, Gálatas 3:29. Ciertamente sois esperma de Abraham. Y herederos. ¿Cuál promesa? La que le dieron a Abraham. ¿Cuál promesa le dieron a Abraham con respecto al Salvador? A ver, sabemos lo siguiente, vea, escúcheme, vea. Cuando le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas. Me está tocando gritar mucho. Yo me pongo este micrófono más cerquita. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vea, si va a hablar, tiene que coger el micrófono para que le escuchen. Mire, vea. Lo que plantea Pablo. Hay una promesa de un Salvador, ¿cierto? Hay una promesa que se plantea a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo mismo dice, esa simiente es Cristo. ¿Cierto que sí? Pero esta promesa, me parece a mí, no es esa, sino la que está cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Génesis capítulo 48, 49. Génesis capítulo 49.
Verso 8, 9 y 10. Y 11. Y 12. Génesis 49 del 8 al 12. Quien lo vaya a leer, por favor, acerca al micrófono. Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá, y de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él le rendirán homenaje las naciones. Atado a la vid, su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos turbios por el vino y sus dientes blancos por la leche. Téngalo ahí. Ahí ya comienza Zabulón. Comienza Zabulón, sí. Mire, vea. Verso 10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. A él obedecerán las naciones. Esa es una promesa. Esa es una profecía. Es una promesa. Estamos. A mí me parece que Pablo está planteando desde ahí, por lo que dice, de la descendencia, verso 23, 13-23, David, de la descendencia de David, ¿cierto? Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de las naciones. Dice de Israel. Ah, bueno. Dios levantó a Jesús por Salvador de toda la humanidad. A Israel. Aquí le toca una vez allá. Porque es que a mí van a decir, no, es que como Pablo está hablando en la sinagoga, entonces va a decir solamente a los de ahí. Y yo les voy a contestar, sí, claro, es que por eso está en la sinagoga. Por eso está en la sinagoga hablando y no está por ahí en la calle gritando como un loco a gente que ni le interesa. Porque los que están interesados en conocer de las Sagradas Escrituras tienen que ir a la sinagoga. Y está muy claro que los más interesados en ese sábado, en ese Shabbat, fueron los gentiles, los de la puerta, los que escucharon en la puerta. Mire, vea. Pablo va a plantear a Yehoshua, lo va a plantear en las Sagradas Escrituras, lo está planteando dentro de las Sagradas Escrituras, lo está planteando en la ley. Lo está diciéndole a los del judaísmo, vea que está en la ley. Y va a explicar luego, va a decir, antes de su venida, verso 24, Juan, ustedes escucharon hasta aquí de Juan el Bautista. Ese rumor creció, aunque ustedes no estaban en Jerusalén, pero estamos seguros de que ustedes escucharon de Juan. Entonces Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Vuelve a decir lo mismo. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, es decir, el Mesías. Pero viene después de mí. Pero viene después de mí aquel a quien no soy digno
de desatar las sandalias de sus pies. Ojo, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Primero los planteó hijos de Israel, israelitas. Ahora los lleva hasta Abraham. Pero mire que no les dice, bueno, tengan en cuenta, después, dentro de 8 días, si Dios permite, estudiamos esta palabra más a profundidad, porque la palabra que Pablo utiliza aquí, en griego, para linaje, no es la misma de Gálatas 3:29. Aquí la palabra en griego es genos. En cambio en Gálatas 3:29 es esperma. Para que tengamos en cuenta eso. Voy a rebajarle un poquito de volumen a eso. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y extranjeros, que entre vosotros respetáis o teméis a Dios. A vosotros, al grupo completo que está aquí en esta sinagoga, a los que salieron de Egipto, a los extranjeros que también salieron de Egipto junto con los israelitas, ustedes, los temerosos de las naciones. Dios ha enviado este mensaje de salvación. ¿Ustedes por qué creen que los gentiles fueron los más interesados en ese sermón? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué, cuando lleguemos al capítulo 15. Porque el judaísmo, dentro de su religiosidad, dentro de su religión, los excluye y les da y les pone, les estrecha un camino para poder entrar a la salvación. Mire que Pablo está hablando de salvación. Dios ha enviado este mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación terminó de hablar Pablo? ¿Cuál es el mensaje de salvación? Mire que el evangelio que plantea Pablo en este capítulo 13 no es Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores y todo el que le crea se salva. No es solamente eso. No, él está diciendo eso, claro que sí. Pero el mensaje de salvación que Pablo está planteando, que es para Israel, ojo, escúchenme, solo Israel. Eso lo saben los gentiles que están en la puerta. Pero a los gentiles que están en la puerta les han dicho que tienen que circuncidarse de acuerdo al ritual o al rito de Moisés para poder ser salvos. Eso lo vamos a mirar en el 15 porque eso se plantea ya. Aquí no está planteado. ¿Por qué los gentiles son los más interesados? Porque les están hablando de salvación. Los están incluyendo dentro del pueblo. Ojo, los están incluyendo dentro del pueblo. Les están diciendo, ustedes son salvos. ¿La salvación en qué consiste? En este contexto, ¿en qué consiste la salvación? Y Pablo lo va a plantear por todas sus cartas. Cuando nosotros leemos en Efesios 2:12, ustedes cuando están los gentiles en otro tiempo, cuando estaban sin Cristo, estábamos alejados de qué? Las promesas y de la ciudadanía. De la ciudadanía, primero de la ciudadanía de Israel. ¿Sí me hago entender? Mire que Pablo nunca cambió el discurso. Estamos hablando del primer discurso de Pablo, la primera predicación de Pablo. Pablo nunca va a cambiar el discurso. Efesios, la carta de Efesios, vuelvo y reitero, Pablo en este momento no ha escrito ninguna carta. Ninguna. Pablo apenas está empezando a conocer, a predicar el evangelio.
está empezando a conocer las gentes, las personas, los etnos, la situación, está empezando a conocer todo lo que hay por allá. No vayan a decir, no, es que Pablo ya escribió Romanos, ya escribió Efesios. No. Pablo aquí no ha escrito ninguna carta. Él apenas está empezando el ministerio. Está empezando el ministerio. Y mire cómo plantea Pablo el primer discurso. La primera palabra. Mire, señal de silencio. Y dice, israelitas, y los que entre vosotros temen a Dios, el Dios de este pueblo. El Dios de este pueblo, Israel. ¿Sí o no? Fijémonos en eso. En el lenguaje, en la manera, en la cadencia, en la estructura que genera Pablo. Nosotros leíamos muy rápido. Nosotros cuando estábamos en el otro campamento cristiano, leíamos muy a la carrera, mira. No vayan a mí a decir, porque más adelante Pablo va a decir, yo les prediqué a ustedes, pues entonces ya me voy a los gentiles. Porque más adelante lo van a encontrar. ¿A cuáles gentiles se va a ir Pablo? Porque hay un grupo en el judaísmo que no lo acepta. Entonces Pablo va a decir, entonces primero a vosotros era, pero ya que ustedes no quieren, entonces voy a los gentiles. Entonces llega el cristianismo y me dice, vea, aquí está Pablo. Ya Pablo nos abre la puerta a los gentiles. Porque los judíos no lo aceptaron, entonces los gentiles ahora sí lo no. Los gentiles que están aceptando a Pablo, o Pablo se está yendo a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que están allí en la puerta, los que están escuchando en la sinagoga. Porque Pablo nunca deja de visitar la sinagoga en día de reposo. Ahí nos vamos a encontrar cuando que Pablo llega a un lugar donde no hay sinagoga. Pero hay un lugar donde los que son del judaísmo o los que creen en las Sagradas Escrituras se reúnen en un cierto lugar, se reúnen en día de reposo, ellos se reúnen porque no tienen sinagoga en ese lugar. Y nos vamos a encontrar más adelante con eso. Mire por qué los gentiles, los temerosos de las naciones, se pusieron muy contentos. Mire el planteamiento que les hizo Pablo. Pablo les está dando ciudadanía de Israel, como sucedió en Efesios 2.12. Tal y como sucedió en Efesios 2.12. Verso 27. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén, el 26, hermanos, hijos del linaje, hijos del genos, ustedes, genos de Abraham y extranjeros que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada este mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, desconociendo a Yahushua y las palabras de los profetas que se leen cada Shabbat, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Ojo, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Quién? Yahushua, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yahushua, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, Yahushua, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena nueva. ¿Ahí qué palabra sería? El Evangelio. El Evangelio. De ¿Sí la o no? promesa. También nosotros os anunciamos el Evangelio de que la promesa hecha
a nuestros padres. Ahora sí, Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. es decir, ojo, mire, Efesios 2:12, ojo, recordemos, versos de memoria, ¿no? En otro tiempo, cuando estaban sin Cristo, estaban sin ciudadanía de Israel. Si están sin ciudadanía de Israel, entonces están ajenos a los pactos de la promesa. Aquí dice, en aquel tiempo ¿Sí o no? estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. No tenían esperanza ni Dios en el mundo. Claro. Entonces, eso éramos los gentiles cuando estamos sin Cristo. Mire que Pablo está planteando la misma idea, la está planteando en Hechos 13, en el primer sermón. Lo mismo que dijo en Gálatas 3:29, nuestro padre Abraham, si soy de Cristo, linaje de Abraham. Es la misma idea. Pablo mantiene la misma idea siempre, desde el primer sermón. Desde el primer sermón. La promesa es para nuestros padres y para los hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? El pueblo. Nosotros. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros. ¿Quiénes, en este contexto, quiénes son nosotros? ¿Quiénes? Los israelitas y los, es decir, todos los que están escuchando. ¿Sí ve la alegría de los gentiles? ¿Por qué los gentiles cuando termina el sermón se ponen tan contentos? Porque les están diciendo que no es por religiosidad, no es por el orden que le dan los humanos, no es con asuntos de rituales humanos. ¿Sí? Hay algunos hermanos que dicen, no, es que ya la circuncisión no va tampoco. Ojo con eso. La salvación no tiene que ver con circuncisión. La integración dentro del pueblo no tiene que ver con circuncisión. Pero una vez usted adentro del pueblo, ya es otra cosa. Lo primordial aquí no es el bautismo. Porque es que hablando de circuncisión o hablando de bautismo. Hermanos, que si usted no se bautiza, no se salva. Mire pues. Todavía estamos en nuestra carne. Todavía estamos en nuestra carne. Haciendo fuerza por meter gente dentro de, darle a la gente ciudadanía de Israel. Ni la circuncisión da ciudadanía de Israel, ni el bautismo da ciudadanía de Israel, ni el hablar en lenguas da ciudadanía de Israel. Porque hay otros diciendo que sí, puede estar bautizado, pero que si no habla en lenguas tampoco es salva. Mire, la salvación en este contexto que está planteando Pablo aquí y en el contexto que plantea Pablo siempre, ciudadanía de Israel. ¿Qué hace nuestro Mesías, nuestro Yehoshua? Nos da ciudadanía de Israel, nos hace aceptos. Así nos salva. Nos adopta como hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La que fue hecha a nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Abraham, Isaac e Israel. Esa promesa es la que serán benditas todas las naciones. En su simiente. La promesa es que hay una simiente que nos va a hacer benditos a nosotros. Nos va a dar la adopción de hijos de Abraham. ¿Quién es? Cristo. Lo plantea Pablo. Hay muchas promesas, hay muchos pactos y promesas. Ahorita lo leímos en Génesis 49. ¿Cuál promesa fue dada? No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? El Mesías. El que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y este Silo es el que mancha su manto con sangre. Ahí está sus vestidos. Gálatas, en Apocalipsis 14, cuando viene, se manchan sus vestidos en el lagar de la ira.
Mire la alegría de los gentiles. Le estoy planteando la alegría de los gentiles. Pablo les está dando ciudadanía a Israel. Mire, nosotros, 33, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, a todos los que estamos aquí, les ha planteado eso, es decir, a nosotros. Al resucitar a Yehoshua, como dice en el Salmo 2, dice, mi hijo eres tú. Otra cosa que está planteando Pablo, ojo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo es engendrado? ¿Cuándo dice yo te he engendrado hoy? Pablo dice, después de ser resucitado. Por ahí hay otra parte donde también plantea algo parecido. Verso 34. Y acerca de que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. ¿Dónde están esas promesas a David? Por eso dice en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque cuando David hubo servido al propósito de Dios, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción, se pudrió. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Sabed pues, hermanos, que por medio de él, de Yehoshua, se os anuncia el perdón de pecados. Ojo. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Yehoshua es justificado todo el que cree. Este es el punto auge, porque los gentiles, los temerosos de las naciones, los que están en la puerta, se les hincha el corazón de alegría. Porque ¿qué le plantea el judaísmo con respecto a la salvación? Les plantea la circuncisión. ¿Cuál es el problema de la circuncisión en el primer siglo? Que es que usted ahorita va donde el doctor, la circuncisión vale 4 millones de pesos. Ya la averiguamos. Bueno, 3.600, perdón. Mentiras, 4 millones porque fueron 300.000 de la consulta. Entonces son 4 millones de pesos. Usted va ahorita, le hacen le ponen, mire pues si estamos hablando de salvación, de ritos para salvación. Entonces la salvación vale 4 millones de pesos, muy fácil. Pues, entonces los que no la tengan pues ahorran y se salvan por 4 millones de pesos. Y los que tienen 4 millones se salvan más fácil todavía, porque ni no pone 4 millones de pesos. Si estamos hablando de circuncisión, de rituales para salvación. Entonces llega ahorita usted y va donde el médico, paga 30.000 de la consulta, luego saca la cita y hacen unos exámenes previos y bueno, listo. Y van y le ponen anestesia local, lo cortan, lo queda saturado con láser, no sé qué, y ya se fue para su casa. Ahí no hubo lío. En este momento no hay lío, siglo XXI, año 2026. El problema es en el primer siglo. Dígame cómo hacían para circuncidar en el primer siglo. Vea, eso era cuestión de vida o muerte. Por eso estaban los gentiles en la puerta. Por eso estaban en la puerta. Sí, por eso estaban en la puerta. Porque sabían que para poder entrar a judíos prosélitos tenían que hacer el rito de la circuncisión. Y enseguida el judaísmo le decía que para obtener... Entonces no querían hacer el rito de la circuncisión y mejor estaban en la puerta. No alcanzaban. No. Cornelio fue uno. Yo creo que Cornelio tenía plata con que habérsela hecho, pero él dijo, no, eso es debido a muerte. Una gangrena ahí, se le pudra, y queda eunuco del todo. Y enseguida hay otro problema. Que el rito de Moisés, el problema que hubo con los macabeos y con el grupo, con el asunto griego que estaba en Israel, en Judea, perdón, que entonces la circuncisión es un pequeño corte de carne, no hay problema, pero cuando los judíos empezaron a ocultar la circuncisión
en el tiempo de Grecia y cuando Grecia entró a Jerusalén, a Israel, a Judea, y entonces los judíos empezaron a ser seducidos por el gimnasio, por el deporte y todo eso, y tenían que ser en pelotos. Entonces los otros se burlaban de aquellos que porque tenían circuncisión, entonces los judíos se ocultaban la circuncisión. Entonces los del fariseísmo, estamos hablando de 200 y tantos años antes de Cristo. Entonces los dirigentes del pueblo en ese momento, 200 y tantos años antes de Cristo, empezaron y se inventaron el ritual de Moisés para la circuncisión. Y circuncidaban de tal manera que la circuncisión no fuera ocultable. Entonces, ¿cuánto pedazo de carne tenían que cortar para que la circuncisión no se pudiera ocultar? Por eso Pablo dice, ojalá se mutilasen del todo. Porque es que el rito de Moisés para la circuncisión del judaísmo, que se encuentra, no sé si es en el Talmud, en cuál libro de ellos será. En esa parte sí no he investigado. Pero se puede investigar, ni no preguntarle a Google, y en un momentico la tenemos. Señora. Cuando usted dice que anteriormente era en teoría la circuncisión. En el primer siglo. ¿Pero espiritual o...? No, carnal. Física. La Biblia es lo que hay que preguntar. Hay que Física. explicar todo eso lo cree uno. Claro. La Biblia no muestra. La Biblia no dice si era Dice, Dios. vea, y tenían miedo porque de pronto le infestaban. Ajá. No lo está diciendo, era el carnero. No. Y ahora también, porque ahora es más difícil todavía. ¿Qué? ¿Circuncidarse? Sí. No, bueno, Fácil. es fácil. 4 millones de pesos. Pues si fuera así, Ah, lo que les hacen decir es que no había para la infección. Asepsia. No había. anestesia, no había para la infección. Para de pronto cualquier mata por ahí que alguien supiera. Pero Ajá. ahora le mandan antibióticos. Eso. Todo, es fácil. Ahora es fácil. Claro. Antes usted cualquier infección. ¿Por qué cree que había tanta muerte de niños o de tantas enfermedades? Cualquier enfermedad lo mataba a uno fácilmente. Claro, es que antes no era lo mismo. Mire, vea. Podemos concluir que Abraham era cirujano y médico. ¿Por qué cree que el mandamiento es que el mandamiento de circuncisión inclusive es para los padres, para el padre creyente? Circuncida a su hijo al 8º día. ¿Y por qué dice que al 8º día? ¿Qué pasará al 8º día con los bebés recién nacidos? Tiene que tener algo. Por ahí un médico me dijo que es que al 8º día el niño tiene más altas las defensas y el estancamiento de cualquier corte del bebé se estanca rapidísimo. Puede ser. Puede ser porque si Dios lo mandó a eso porque él sabría. Tiene su razón. Tiene su razón. Y si Nosotros Dios lo nos- dijo, póngale la Biblia. A nosotros nos encanta buscar razones, por ejemplo, por no comer cerdo. Y prefieren obedecer a los hombres, al doctor Baiter. El doctor Baiter dice, no coman cerdo, y no comen cerdo. Usted mandiga eso. Pero no, ya Baiter me dice, comer, pero la Biblia dice, el Eterno Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Creador nuestro, dice, no coma cerdo, y, no, a ese no hay que hacerle caso. Eso, pues la gente hace caso al que le da la gana. ¿No? Ve, hermana, ¿cuánto tiempo va ahí? 2 horas. 1:18. 1:18. Mire, va. Sí, ya está ahí. Vamos a llegar aquí al Me verso veo otro cruzado. al verso 43, vea, mire, vea. Sabed, verso 38, sabed pues hermanos que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Yehoshua, es justificado todo aquel que cree. Vamos a ver, síganme, regreso a ese verso otra vez. Cuidad que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombrados y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra que aunque os la cuenten, no la creeréis. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que al sábado siguiente, al Shabbat siguiente, les hablase más de estas cosas. Despedía la sinagoga, ahí dice sinagoga, no dice congregación, ahí dice sinagoga. Despedía la sinagoga, muchos de los judíos y prosélitos piadosos, mire,
Mire, el grupo de israelitas que estaba al principio, cuando él dice, o de los del linaje de Abraham, se componía de judíos y prosélitos. Por eso yo les dije del principio, en la sinagoga hay 3 grupos: judíos, creyentes, prosélitos, gentiles que se metieron al judaísmo con circuncisión, y temerosos de las naciones. Pero Pablo, cuando empieza el discurso, toma los 2 primeros, los judíos y los prosélitos, y los mete en un solo grupo: israelitas, en el verso 16. Y en el verso 26 los mete dentro del linaje de Abraham. Solamente deja a los temerosos de las naciones. Pero en el verso 43 dice: despide a la congregación muchos judíos y prosélitos, es decir, de los que había dicho israelitas y linaje de Abraham, ¿sí o no? Mire que no estoy inventándome cosas por ahí, cosas raras, sino que ahí lo dice. Sí estamos. Entonces tenemos judíos creyentes, gentiles que se volvieron prosélitos y temerosos de las naciones. Pero los 2 primeros, Pablo lo mete y les dice israelitas, y también les dice hijos del linaje de Abraham. ¿Listo? Vamos a terminar aquí. ¿Qué es todo aquello que por la ley de Moisés no puede ser justificado a alguien? Ojo, tengan en cuenta con quiénes está hablando. Está hablando con los israelitas, que son 2 grupos, ya dijimos, ya está muy claro eso. Y con los gentiles, los de la puerta, los temerosos de la nación, los de la puerta. Cuando dice justificados, ¿de qué está hablando? Está hablando de salvación. Efesios 2:5. Aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos pasó de la muerte a la vida con Cristo. Por gracia sois salvos. El tema de salvación es el mismo siempre, siempre, siempre. Pasar de la muerte a la vida es salvación. Sí, la salvación en Efesios 2:5 es que nos pasó de la muerte a la vida. Ese proceso se llama justificación. Nos hicieron justos. ¿Para qué nos hacen justos? Para poder hacer justicia. Porque nadie os engañe. Primera de Juan 3:7. Nadie os engañe. El justo es el que hace justicia. ¿Usted cómo va a poder hacer justicia si es un injusto? Está inhabilitado. Está inhabilitado. Primero tiene que ser habilitado para poder que funcione. A este ventilador yo lo voy a desconectar. Quedó desconectado aquí. Cayó bajo la maldición de la ley. Yo por más fuerza que le haga, él no va a funcionar. Está inhabilitado, está desconectado el ventilador. No permaneció. Juan capítulo 15, ¿sí o no? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. ¿Cierto? Para que el pámpano dé fruto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que permanecer, estar conectado. Estar conectado. El ventilador en este momento está desconectado, está inhabilitado. ¿Para hacer qué? Las funciones que le corresponden a él hacer. Es decir, está muerto. Si nosotros queremos hacer obras de justicia, primero nos tienen que justificar, es decir, hacernos justos para poder hacer justicia. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, durante todo el capítulo. Mire que Pablo está hablando el mismo tema, Ahora, el judaísmo le está diciendo a los gentiles, para ustedes poder entrar aquí, tienen que hacer esto y esto y esto, conforme al rito de Moisés. ¿Cierto? Hay cosas que la ley no justifica, no pueden ser justificados. O sea, que hay otras cosas que la ley sí puede justificar. Es decir,
hay cosas que la ley me dice a mí, que hay pecados que no se pueden justificar, pero hay pecados que sí pueden ser justificables o justificados. Eso me está planteando Pablo en este versículo. Porque no dice que todos los pecados no son justificados, sino que dice todo lo que por la ley, es decir, esas cosas que la ley no pudieron ser justificados, en Yehoshua sí se puede ser justificado. O sea, los pecados de muerte. Los pecados de muerte, por ejemplo, la idolatría, el desobedecer el día de reposo, Shabbat. Mire, vea. El adulterio. Ajá. El adulterio, eso eran pecados de muerte. Que el que encontraran haciéndolo era apedreado. Entonces, no había sacrificio para esos pecados. Mire, nosotros, la ley plantea, correcto, la ley plantea, ¿cierto? Que hay pecados que se pueden resarcir. Hay pecados que no. El robar. En Yom Kippur se hacía expiación, pero no se hacía redención, no se redimían. Ningún animal, ningún sacrificio hacía redención, es decir, quitaba, pero se hacía expiación, es decir, se tapaba, se cubría, hasta que llegara el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Pero ya vino, eso es lo que está diciendo Pablo. Aparte de eso, Pablo le está planteando a los gentiles, los del judaísmo, en la religión. A ustedes le están planteando cosas que ustedes dicen que les queda, que son rituales, son cosas de hombre, ¿sí? Y que no pueden ser justificados. Es decir, no les dan la nacionalidad o la característica de judío. Porque es que el judaísmo se adueña de esto. Porque la casa de Israel, como se perdió entre las naciones, ellos dicen que solamente quedaron ellos. Ya las ovejas perdidas de la casa de Israel como que no van a regresar nunca, dicen ellos. Entonces se quedaron con la identidad, se la robaron y dijeron: para usted poder pertenecer a este pueblo tiene que hacerlo conforme a lo que nosotros digamos. Pablo le está planteando a los gentiles de la puerta, le está diciendo: ustedes cuando creen en Yehoshua, hacen parte. Espera, hermana, ya va a repartir, cuántico. Hacen parte, ustedes cuando creen en Yehoshua les da ciudadanía de Israel. Por eso digo, eso está planteando Pablo desde el principio. Bueno, terminemos ahí entonces por ahora. Y entonces volvemos a ampliar el tema desde aquí, desde este verso. Maranata, Shabbat Shalom.